Hola, buen día. Vamos a trabajar sobre el poema de la naturaleza de Parménides. Voy a hacer una lectura comentada, pues es una estrategia que ha recibido buena acogida y quiero ofrecerles más material en esa misma línea. Entonces voy a ir leyendo la traducción que voy a usar, igual ustedes encuentran la bibliografía en la descripción del video. Voy a utilizar sobre todo a Alfonso Gómez Lobo y en algunas ocasiones utilizaré la de Bernabé, que es una que ya conocemos, y una que no he utilizado antes, que es la de Ramón Cornavaca de Losada. En algunas ocasiones por ahí tengo la de Joaquín Janzó, editada por Acal. Esa la podemos ver porque en general el autor le mete mucho la mano al texto y hay como ciertas distancias que tengo con ella. ¿Listo? Entonces voy a empezar y pues quienes tengan el texto pueden seguirlo, quienes no, pues para eso igual voy a leer prioritariamente la de Alfonso Gómez Lobo, que a veces es un poco difícil de conseguir, es editada por la editorial Charcas. Bien, entonces, las yeguas que me llevan tan lejos cuanto mi ánimo podría alcanzar, me iban conduciendo luego de haberme guiado y puesto sobre el camino abundante en palabras de la divinidad, que por todas las ciudades lleva al hombre vidente. Por él era llevado, por él, en efecto, me llevaban las muy atentas yeguas tirando del carro. Unas doncellas, empero, iban mostrando el camino. En estas primeras 5 líneas del fragmento B1, lo que podemos anotar así de primeras es que quien narra, que podemos asumir que es Parménides, está siendo llevado, ¿cierto? No va él porque quiere, no está él moviéndose a sí mismo, si ustedes quieren, sino que está siendo llevado. Y adicionalmente es muy notable que está siendo llevado por unas yeguas, y que están conducidas o siendo guiadas por doncellas, ¿no? Entonces ya de entrada vemos que en el poema hay un rol importante de figuras femeninas, como estas dos que acabamos de notar. También hay un componente acá de este camino este camino que están transitando, por el que llevan a Parménides, que suponemos que es el narrador. Es un camino abundante en palabras, ¿no? Es un camino de la divinidad abundante en palabras y que lleva al hombre vidente. Gómez Lobo traduce vidente, pero también se puede traducir como el hombre que sabe, Polifemo, ¿no? Entonces puede haber ahí algunas diferencias de traducción. Ese es el caso, por ejemplo, de Bernabé, traduce el hombre que sabe. Sigamos. El eje en los cubos emitía un sonido silbante al ponerse incandescente, pues lo aceleraban un par de bien torneadas ruedas, una por cada lado, cuando apresuraban la conducción las doncellas Elíades, que antes habían abandonado las mansiones de la noche hacia la luz y se habían quitado de la cabeza los velos con sus manos. Allí estaban las puertas de las sendas de la noche y el día, enmarcadas por un dintel y un umbral de piedra. Estos siguientes versos ya vale la pena parar acá un momento, porque no solamente vemos que este carro va acelerado, ¿no? Unas ruedas incandescentes, ya nos dicen un poquito más de las doncellas, las llaman Elíades, las hijas del sol de Helios. Aquí habría muchas otras referencias que hacer a la tradición de los poetas, que por ahora no vamos a ahondar, pero sí está muy interesante que estas doncellas Elíades, que son las hijas del sol, recordémoslo, habían abandonado las mansiones de la noche hacia la luz, y en ese ejercicio se habían quitado el velo. Hay acá una referencia que parece, algunas personas han interpretado esto como una referencia al acto de revelación, ¿no? Hay una suerte de revelación, porque quitarse un velo es como descubrir algo, ¿no? Hay algo que se está descubriendo, pero al mismo tiempo se refiere a una transición de la oscuridad a la luz, de la noche al día, ¿no? Entonces, al principio teníamos una indicación sobre los caminos, digamos, sobre ese camino, quién iba, por el que era llevado Parménides, conducido por estas doncellas, y acá tenemos ya algunas indicaciones como más bien de orden temporal sobre cómo empiezan a jugar o empiezan a aparecer la noche y el día. Que, digamos, ese camino que está recorriendo Parménides, que está siendo llevado, ¿no? Por el que está siendo llevado Parménides, no podemos decir Parménides recorre el camino, no, él es llevado por el camino, que es algo bastante distinto. Allí están las puertas de la senda de la noche y el día. Entonces vamos a preguntarnos un poquito también, porque eso genera mucha curiosidad, es un elemento muy notable.
Avancemos un poco y volvemos sobre este concepto de las sendas de la noche y el día, sobre esta imagen. Entonces íbamos en esto. Allí están las puertas de las sendas de la noche y el día, enmarcadas por un dintel y un umbral de piedra. Estas, etéreas, se cierran con enormes hojas de las cuales la justicia, pródiga en castigos, posee las llaves de usos alternos. A ella aplacaron las doncellas con suaves palabras, persuadiéndola hábilmente de que para ellas el cerrojo asegurado quitara pronto de las puertas. Estas, al abrirse, produjeron un insondable hueco entre las hojas, cuando giraron en sus goznes, uno tras otro, los ejes, guarnecidos de bronce y provistos de bisagras y pernos. Entonces, quien narra es llevado por las yeguas y por las doncellas elíades hasta las puertas de la noche y el día. La justicia que guarda la puerta, ¿no? Como lo acabamos de leer, que posee las llaves que permiten abrir la puerta, debe ser persuadida para poder, con suaves palabras, para poder entrar, para que abra la puerta y nos permita entrar. Y se produce un insondable hueco entre esas hojas de la puerta cuando se abren y entramos, y se permite entonces la entrada. Aquí la referencia a la noche y el día y a las sendas, ¿no? A la puerta de la noche y el día resulta muy interesante, porque fíjense que en nuestra experiencia como mortales, digamos que el día y la noche son intermitentes, ¿no? Primero va la noche, luego el día, la noche, luego el día, en un ciclo, en un ciclo perpetuo. Y nosotras pues no tenemos la posibilidad de superar o estar más allá de esa condición, digamos, de esa direccionalidad del tiempo, de esa única dirección en la cual experimentamos el tiempo. Sin embargo, parece que las divinidades, porque este es un camino que transitan las deidades, es un camino de las deidades, llevan a Parménides y permiten y pueden recorrer un camino, así como cuando recorremos el espacio, que podemos ir de un punto A un punto B, podemos subir, podemos bajar, podemos devolvernos, ¿no? En el tiempo no nos podemos devolver. Y ese camino de las deidades, que parece que está fuera del trasegar de los hombres, como nos van a decir más abajo, ese camino nos conduce a unas puertas que nos permiten trascender, pasar el umbral de la noche y el día. Esta pareciera ser una sugerencia de que aquel lugar al que está siendo llevado Parménides, o quien narra, no está, es diferente, ¿cierto?, a nuestra experiencia, digamos, de mortales en nuestras condiciones espaciotemporales concretas, ¿cierto? Parece haber un más allá, es otra dimensión de experiencia, de algo, ¿verdad? Que está vinculada con la divinidad, con algo que la divinidad nos abre o nos permite, ¿no? A lo que nos permite entrar, ¿bien? Sigamos entonces un poco. Una vez se abren las puertas, ¿no? Vamos ahí. Por allí, a través de ella, derechamente las doncellas condujeron por el camino el carro y las yeguas. La diosa me acogió con afecto y, tomando mi diestra en la suya, se dirigió a mí y me habló de esta manera. Entonces fíjense que lo primero que encuentran al entrar, al traspasar estas puertas, es una diosa cuyo nombre no conocemos su historia, no tenemos referentes para ella, pero sabemos que es, al parecer, pues quien ha llamado, quien ha traído, mandado traer a Parménides. Toma su mano derecha y le dice, y ojo, la recibe afectuosamente, es un buen recibimiento el de la diosa, ¿no? Oh joven, compañero de inmortales aurigas, tú que con las yeguas que te llevan alcanzas hasta nuestra casa, salud, pues no es un mal hado el que te ha conducido a seguir este camino que está, por cierto, fuera del trasegar humano, del transitar de los hombres, sino el derecho y la justicia. Es justo que lo aprendas todo, tanto el corazón imperturbable de la persuasiva verdad como las opiniones de los mortales, en las cuales no hay creencia verdadera. No obstante, aprenderás también esto, cómo las apariencias habrían tenido que existir genuinamente, siendo en todo momento la totalidad de las cosas. Leí una parte bastante extensa como para ir analizándola despacio y comentándola.
Pero pues quería que tuvieran como una idea general de todo lo que le dice la diosa. Lo primero que tenemos que ver es su saludo es amable, ¿cierto? Le dice que no es un mal hado, ¿no? Que no es un mal hado el que lo ha conducido hasta esa morada, que entonces podemos concluir que es la morada de la diosa o al menos de ella, no sabemos de quién es más. ¿Y eso qué significa? Que no tenga un mal hado significa que no hay una mala fortuna, que no es una mala fortuna, ¿cierto? Que no es un infortunio, sino es una cosa buena lo que lo trajo a él hasta allá. Y es muy curioso, entonces dice, no es una mala fortuna, no es un mal hado, sino que es el derecho y la justicia, Temis y Dike, quienes han traído acá. O quienes, digamos, quienes son, no dice propiamente quienes son responsables, pero no ha sido un malado, sino ha sido Temis y Dike, el derecho y la justicia, o la ley y la justicia, quienes le han permitido entrar. Y bueno, también sabemos que fue la justicia la que les abrió la puerta, ¿no? Eso ya lo sabemos, Dike. A continuación de eso, noten que la diosa le dice, es justo que lo aprendas todo. En algunas otras traducciones dice, es justo que te instruyas en todo, que te informes de todo. En cualquier caso se trata de un verbo asociado a una suerte de enseñanza o de conocimiento en cualquier caso. Pareciera en algunas interpretaciones que la diosa fuera una suerte de maestra que le va a enseñar algunas cosas, o que él, aquí bueno, podemos establecer algunas diferencias entre enseñanza y aprendizaje, pues porque él es el que él va a aprender a través de esta experiencia que le fue dada. No sabemos por qué le fue dada, no sabemos si él fue escogido, o sea, si es un elegido, si fue un merecimiento, no, si fue gratuito, no sabemos qué lo llevó allá, ni cómo podríamos llegar. Si yo, por ejemplo, quisiera, yo quiero que la diosa me lleve a su casa, yo no sé qué podría ponerme a hacer, ¿no? Como sentarme a rezar, o no sabría qué ponerme a hacer para que a mí me llamen también, ¿no? Entonces eso es una condición importante sobre por qué está ahí este personaje, ¿no? En este contexto narrativo. Bien, ¿qué le dice entonces? Cuando ella le dice, es justo que lo aprendas todo, notemos que enseguida le da dos elementos muy importantes. El corazón imperturbable de la persuasiva verdad y la opinión de los mortales en las cuales no hay creencia verdadera. Entonces tenemos un camino, una bifurcación de caminos. Por un lado, la verdad, el corazón imperturbable, la persuasiva verdad, y por el otro lado, las opiniones de los mortales en las cuales no hay creencia verdadera. Vamos a retener esta información. Apenas leemos un fragmento como estos, decimos, parece que aquí nos están dando una suerte de programa o de indicación de lo que viene. Y siempre cuando leamos es muy importante que identifiquemos los pasajes en donde el autor o la autora nos está indicando qué va a hacer o qué viene, o alguno de los personajes nos cuenta lo que viene o lo que va a suceder a continuación. La siguiente línea es bastante oscura, está su reconstrucción es muy difícil en términos pues, de la conservación del texto. Yo no le suelo poner mucha atención porque considero que hay muchas maneras de leerla, no me parece tan clara tampoco, entonces pues no le voy a hacer mucho énfasis ahorita, menos en una lectura como inicial como la que estamos haciendo el día de hoy. Finalmente, esto que acabo de leer es todo B1, es lo que se ha llamado pues como es el primer fragmento que se ha identificado y que la mayoría de personas identifican como unitario, y como dando la introducción al poema. Cuando yo estudié mi pregrado, recuerdo que este poema nunca fue muy considerado propiamente para el análisis del poema, porque se leía un poco como una suerte de antepasado mitológico de lo que era realmente la filosofía de Parménides, que empezaba en el fragmento 2. Entonces, en las lecturas recientes yo he considerado, y también por los otros videos y sesiones que ustedes han visto, y es que aquí en este proemio podemos ver que mitos y logos están supremamente entrelazados, que hay digamos que es una relación bastante más complicada que decir que hay una suerte de que logos es la evolución o el sucesor del mitos y que va a reemplazar al mitos. Y aquí en un poema como este, pues casi que
una distinción contemporánea como la nuestra, por ejemplo, entre filosofía y literatura no tiene lugar, no sería interesante y no es relevante. Y el contexto narrativo, que podríamos llamar, digamos, narrativo, donde hay como personajes y suceden cosas, de este proemio es relevante filosóficamente, es relevante que estemos en esa morada más allá de la noche y el día y que Parménides sea llevado, en lo que han llamado muchos una suerte de pasividad, por unos personajes femeninos además que parecen supremamente activos, que hacen cosas, ¿no? Fíjense que todos esos elementos son importantes y determinan un montón cómo leemos el poema. Muchas personas, como les digo, hacen caso omiso y no analizan propiamente ni consideran de valor filosófico el proemio. Yo estoy en desacuerdo con esa interpretación, como les acabo de contar. Avancemos un poco y vayamos al fragmento B2, ¿no? Que es, como les digo, donde la mayoría digamos, que es un fragmento muy crucial en la historia de la filosofía, digamos, occidental, europea o eurocentrada, perdón, y básicamente porque se concibe que es un fragmento como que es como una suerte de padre de la metafísica y de la lógica. Ya van a ver por qué. Empecemos. Bueno, pues bien, yo te diré. Tú preserva el relato después de escucharlo. ¿Cuáles son las únicas vías de investigación que son pensables? Una, que es y que no es posible que no sea. Es la senda de la persuasión que acompaña la verdad. La otra, que no es y que es necesario que no sea. Esta, te lo señalo, es un sentido que nada informa. Es un sendero que nada informa, perdón. Pues no podrías conocer lo que por cierto no es, porque no es factible ni podrías mostrarlo. Este fragmento vale la pena conversarlo un poquito más o analizarlo un poquito más con detenimiento porque es muy denso. Entonces, lo primero que podemos ver, aunque valdría la pena de golpe comparar un par de traducciones en este punto, ¿qué vale la pena notar? De nuevo es un relato que se escucha. Volvemos a tener un lugar de la escucha importante, como nos sucedió, por ejemplo, con Heráclito. Presta tu atención al relato que me oigas, en la traducción de Bernabé, ¿no? Y presérvalo, préstale atención, ¿no? Es como la recomendación, es una suerte de imperativo, ¿no? Es una orden que le da la diosa o una recomendación. Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué es lo que le va a contar la diosa entonces? Las únicas vías de investigación que son pensables. Esa es como la expresión. También se puede traducir como los únicos caminos de búsqueda que cabe concebir. Esa es la traducción de Bernabé. Entonces está como entre búsqueda e investigación. Y fíjense también que son los únicos, acá dice que son los únicos. Primero, vías o caminos de investigación o de búsqueda, y finalmente nos dice que son pensables. Y esa expresión que son pensables o que cabe concebir nos va a estar dando también una pista frecuente de cómo va a venir el poema, y es que parece que nos va a delimitar una suerte de terreno, de registro de lo que es pensable. Nos va a indicar qué es pensable, ¿no? Qué cabe dentro de lo pensable, y por tanto este es un poema pues que se utiliza muchísimo en muchas discusiones, o pues que es muy valioso en términos epistémicos, ¿no? En términos de qué podemos conocer y cuáles son los objetos del conocimiento, ¿no? Y pues por supuesto que una de esas preguntas asociadas al tema del conocimiento pues es el registro del pensamiento. ¿Qué es lo pensable? ¿Qué podemos pensar o qué puede ser objeto de pensamiento? ¿Y qué relación tiene eso con lo que hay o con lo que existe? Que es un poco la pregunta metafísica o ontológica que emerge acá de manera muy contundente. Entonces eso sería para las primeras dos. Avancemos un poco. Entonces listo, ¿cuáles son para los primeros dos versos? Tercer verso nos empieza a decir, nos empieza a enunciar las vías. Vamos a numerarlas. Tenemos una, que es y que no es posible que no sea. Luego viene una explicación. La otra, que no es y que es necesario que no sea. Hasta ahí. Luego viene las otras líneas son apenas explicaciones de esta, ¿no? De cada una de estas dos. Entonces, al parecer, según B2, hay dos vías que son pensables. Sin embargo, cuando empezamos a leer con detenimiento nos dice, una, que es y que no es posible que no sea, es la senda de la persuasión, pues acompaña la verdad. Entonces parece que eso que nos habían contado, eso que nos había dicho la diosa, que nos iba a enseñar el corazón imperturbable de la persuasiva verdad, parece que tiene que ver con tomar la senda de lo que es.
y que no es posible que no sea. Y la otra senda que nos dicen al principio que es pensable, ¿no? Luego tenemos que revisar eso un poquito, nos dicen es la que no es y que es necesario que no sea. Y nada informa, este es un camino que nada informa. Él traduce, Gómez Lobo traduce nada informa, Bernabé traduce inescrutable. Es un sendero totalmente inescrutable. Bien, entonces, porque no podrías conocer lo que no es, no podrías conocer lo que no es. Entonces se nota que las vías de investigación son vías de investigación o de búsqueda del conocimiento y que lo que nos está diciendo en principio la diosa en B2 es que lo único que podemos conocer es lo que es. Lo que no puede ser, lo que no es, no lo podemos conocer. Pero no es cualquier es y no es. Se trata de es lo que es y no es posible que no sea. Es decir, es aquello que tiene un carácter de necesidad, ¿cierto? No podría ser. No podría no ser, no es una opción que no sea, ¿verdad? Bien, y ese mismo carácter tiene la otra vía, la que no es. Es imposible que sea, ¿cierto? No es y es imposible que sea. Entonces, por eso, digamos que lo que está haciendo Parmenides acá, y por eso se ha llamado también como una suerte de padre de la lógica, es por esta dicotomía entre es y no es, primero y con un carácter de necesidad, ¿cierto? Él está indicando esa modalidad de lo que es o de lo que no es, ¿cierto? De forma necesaria, ¿verdad? Es lo que no es y no puede ser, ¿cierto? Porque pues yo puedo ser profesora y dejar de ser profesora, ¿cierto? De eso no estamos hablando de cosas como yo que podríamos ser y no ser cosas, ¿verdad? X o Y, ¿verdad? Bien. Nos queda mucho la pregunta de si lo que no es pensable, ¿verdad? ¿De qué manera podría ser pensable algo que no es cognoscible, ¿cierto? Que es inescrutable, que no es alcanzable, que no lo podríamos mostrar. Nos queda como esa duda, ¿verdad? Porque ya nos dijeron que pues, son las dos únicas que son pensables. Son las únicas que son pensables, las vías. Vamos a seguir avanzando un poco. Mentiras. Les quiero contar que entonces, Cuernavaca traduce la vía, una que dice, y él agrega entre paréntesis ese dice, es y que no hay, no es. Fíjense que es una traducción bastante rara. A mí yo la encuentro un poco abstrusa, como difícil. Y la que no es el otro que dice no es, porque él traduce caminos. El otro que dice no es y es necesario que no haya es. Fíjense ustedes cómo en la traducción lo que él hace es primero traducir. Sí, él escoge unas traducciones muy raras del verbo ser porque lo que hay acá en ambos casos es el verbo ser, son unos participios y diferentes conjugaciones del verbo ser, lo que ustedes encuentran en griego. Pero bueno, él dice así, la vía dice es y no hay no es. O dice no es y es necesario que no haya es. ¿Cómo traduce Jansó? Jansó traduce ese fragmento, uno, porque él traduce caminos, que hay y que no hay no ser. Otro, que no hay y que es necesario que no haya. Simplemente les cuento esto porque las diferencias de traducción acá sí son bastante notables y bueno, vale la pena que tengamos en cuenta. ¿Qué diferencias vemos acá? Pues que algunos traductores están usando las formas del verbo ser, digamos la traducción del verbo ser que puede ser haber, ¿no? Bien, el verbo ser en griego, eimi, también se puede traducir como haber, ¿listo? Bueno, no solamente ser, estar y haber. Listo. Avancemos entonces un poco. B3, el siguiente fragmento es muy, muy cortito, dice, pues lo mismo es para pensar y para ser. Bernabé lo traduce pues lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa. Este es un fragmento muy interesante que es uno de los que nos da para pensar cómo, si sería acaso pensable la vía que no es, por ejemplo, porque fíjense que pareciera que lo que nos está diciendo es que el ámbito o el registro de lo que es, ¿cierto? Que es necesario que sea, no podría no ser, es al mismo tiempo el ámbito de lo que es pensable, de lo que se puede pensar. Y por tanto, y también ya hemos visto lo que puede ser verdadero y de lo que puede haber conocimiento. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Avancemos un poco y vayamos a B4. Entonces,
Observa empero las cosas que aunque están ausentes están firmemente presentes para la mente, pues no zanjará la conexión de lo que es con lo que es, ni dispersándolo por todas partes ordenadamente, ni reuniéndolo. Acá, fíjense que hay como una ampliación un poco de este sentido de qué puede significar que es y que no es posible que no sea. Y es, no hay manera de separar lo que es, está cohesionado, es uno, es homogéneo, ¿verdad? De manera que no tiene huecos, porque un hueco entre lo que es, si esta esferita fuera lo que es, un hueco no sería, o sería no ser, si ustedes me permiten la expresión. Y pues ya nos han dicho que en lo que nos puso la diosa es no, es y no es posible que no sea. Bien. Entonces no se puede separar, no tiene huecos, no tiene vacíos, no tiene vacíos, ¿no? No tiene vacíos. Bien. El 5 nos dice, me es indiferente dónde empiece, pues allí volveré de nuevo. Y acá les sugiero que le echen una mirada a la manera como lo cíclico y lo circular empieza a aparecer acá. Lo cíclico era normalmente, el círculo era una imagen de perfección para los griegos, y acá eso va a estar presente y va a ser uno de los que en B8 se llaman los signos del ser, ¿no? El ser sería entonces esférico y no habría nada por fuera de él, etcétera, porque pues porque no puede contener nada que no sea, ¿cierto? Bien. Avanzamos con B6. Es necesario que lo que es para decir y para pensar sea, pues es para ser. Pero lo que nada es, no es para ser. Él tiene varias cosas entre paréntesis y uno podría sacar los paras y leer, por ejemplo, es necesario que lo que es decir y pensar sea, no es ser, pero nada no es. Entonces sería como la manera de decirlo sin los paréntesis que él pone para explicar un poco. Bernabé traduce, es necesario que sea lo que cabe que se diga y se conciba, pues hay ser, pero nada no la hay. A estas cosas te ordeno poner atención, pues de esta primera vía de investigación te aparto. Entonces, claro, al principio lo que nos está diciendo es bien, lo que es decible y lo que es pensable son coextensivos, son lo mismo, ¿cierto? Hay una relación de identidad, son conjuntos idénticos. Bien. La nada, lo que no es, no existe. Ok, ¿cierto? Parece ser una tautología, una verdad evidente. A estas cosas te ordeno poner atención, pues de esta primera vía de investigación te aparto. Y pensamos, claro, ya nos había dicho que de esa vía nos apartaba, que la vía de lo que no es, nada nos informaba y que no íbamos a llegar a ningún lado por ahí. Ojo, en la línea 4 de B6 aparece lo siguiente. Y luego también de aquella por la cual, luego también que te aparto de aquella que vía de investigación pareciera implicarse, y luego también de aquella por la cual los mortales que nada saben yerran bicéfalos, porque la inhabilidad en sus pechos dirige su mente errante. Son arrastrados, sordos, ciegos a la vez, estupefactos, una horda sin discernimiento que considera al ser y no ser lo mismo y no lo mismo. La senda de ellos es revertiente. Esto es B6. Entonces fíjense que en la línea 4 de este aparece una posibilidad de una suerte de tercera vía, ¿cierto? De la que también nos aparta. ¿Qué vía es? Es una vía de los mortales, que yerran bicéfalos. ¿Por qué bicéfalos? Porque consideran al ser lo mismo y no lo mismo. Parece que ese carácter de bicéfalos tiene que ver con que unen o mezclan el ser y el no ser, cuando ya en B2 nos han dicho que son dos cosas radicalmente excluyentes, que una no puede contener a la otra, que son opuestas, ¿cierto? Que no tienen nada en común, que son conjuntos completamente independientes y excluyentes. Bien. Hay un elemento acá también vinculado a los sentidos, a la manera como muchas personas han creído que hay en este poema un rechazo a los sentidos, un rechazo a la experiencia cotidiana, digamos, de los mortales, a esto que hablábamos de la experiencia nuestro contexto espaciotemporal mortal en el que la noche nos sucede al día, etc.
ese es un contexto en el que pareciera, como yo les decía, yo puedo ser profesora, dejar de ser profesora. Tenemos la experiencia del cambio, del nacimiento, de la muerte, de cosas que llegan a ser y dejan de ser. Esa parece ser nuestra experiencia y parece ser completamente distinta a aquello de lo que la diosa está hablando como el objeto de conocimiento y del cual hay verdad. Para muchos esta simplemente sería una manera de interpretar esto, es decir, que simplemente Parménides o la diosa acá rechaza el mundo de la experiencia humana como un mundo de error, como un mundo de confusión, de ausencia de discernimiento, etc. Esa ha sido una de las interpretaciones más frecuentes. Yo tengo mis diferencias ahí, pero hoy no vamos a profundizar tanto más, sino simplemente estamos como haciendo una primera lectura y comentando. Bien, avancemos con B7. Pues jamás se impondrá esto, que cosas que no son, sean. Tú, empero, de esta vía de investigación aparta el pensamiento, y que el hábito inveterado no te fuerce a dirigir por esta vía el ojo sin meta, el oído zumbante y la lengua. Juzga en cambio con la razón combativa, la combativa refutación enunciada por mí. B7 nos profundiza un poquito, como se pueden dar cuenta, en estos elementos como sensoriales de los sentidos, ¿no? Sentidos que están como perturbados, ¿no? El oído zumbante, el ojo sin meta, ¿cierto? Parece que son sentidos que zumban, ¿no? Que tienen como una interferencia. Y nos dice y nos recuerda que lo que no es, no es. Lo que no es, no es. Es básicamente eso es lo que está diciendo. Lo que no es, no es. Y vale la pena preguntarse, ok, si le aceptamos esta idea de que lo que es, recuerden el fragmento B3, lo mismo es para pensar y para ser, ¿cierto? Y en la primera línea del 6 es necesario que lo que es para decir y para pensar sea, ¿cierto? Pues es para ser. Entonces, fíjense que esa relación de coextensión entre lo que es o existe, lo que es pensable y lo que es decible, esta digamos que unificación, esa identidad entre estos tres elementos también nos permite pensar entonces que lo que no es, nos permite inmediatamente pensar que lo que no es pensable, no es decible, no es cognoscible, ¿verdad? Bien, eso digamos básicamente son algunos de los elementos de B7. B8 es un fragmento bastante largo, yo no quiero alargar demasiado este video y no podría leer todo el poema tampoco porque quizás les aburro demasiado con un video muy largo. Yo simplemente les recomiendo B8 y sobre todo cuando lean B8 pongan mucha atención sobre cuándo cambian los temas. En B8 él va a indicar, el B8 empieza solo un relato de una vía queda aún, ¿qué es? Entonces cuando él nos dice solo un relato de una vía queda, ¿qué es? Ahí decimos, parece que nos va a explicar sobre la vida de lo que es. Inmediatamente el verso 2 dice, en ella hay muchísimos signos, lo que se han llamado los signos del ser. Y empieza a explicar en qué consiste eso que es y que no puede no ser, que es pensable, que es decible, que es cognoscible. ¿Bien? Él va a empezar a eso. Luego les sugiero que pongan mucha atención al momento en el que cambia el registro y deja de hablar de lo que es. Porque va a aparecer de nuevo en el poema la opinión de los mortales. Esa tercera vía, esa que no sabemos si es una tercera vía o qué es, ¿verdad? Pero que ya en el poema nos habían dicho que nos iban a enseñar sobre las opiniones de los mortales. Porque por supuesto que una de las preguntas que nos quedan cuando leemos un poema, este poema es, ¿qué hacemos? ¿Será que tenemos acceso al conocimiento? ¿Será que podemos acceder a conocer la verdad? ¿O será que estamos condenadas simplemente a lidiar y a tramitar con las opiniones de mortales, ¿no? ¿Quiénes tendrían acceso, si acaso, a esa morada divina, más allá de las sendas de la noche y el día, en donde la diosa nos puede enseñar sobre la verdad? Muchas gracias, espero que les sirvan estas reflexiones y estas maneras de leer. Les deseo un bello día y nos veremos en una próxima ocasión.